Pero muy buenos días, bienvenidos aquí y ahora. ¿Quién les habla? Estela Maris Rodríguez. ¿Cómo estás, Javier Castiaguerra? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Estela? Muy buenos días. Muy contento de estar nuevamente en la radio. Sí, me había perdido. Sí, estábamos perdidos y encima el feriado largo de la semana pasada como que nos hizo una ausencia extra. No fue XXL, el suyo fue XXXX. Recontra XL. Bueno, contémosles a nuestros oyentes que ya tenemos la invitada del día de hoy, la venimos anunciando desde ayer. Ella es Andrea Blandini, ella es precandidata a intendente en el departamento de Godoy Cruz. ¿Cómo estás, Andrea? ¡Qué lindo verte! Muy buenos días, Estela, muy buenos días, Javier, muy buenos días, mendocinos y mendocinas, y sí, precandidata a intendenta por el departamento de Godoy Cruz. Ha sido un montón que no te ves, muchísimo. Bueno, porque viste que con el tema de la pandemia uno dejó de ir a la legislatura, todo mientras vos fuiste senadora y te veíamos más seguido. Fue todo un tema el de la pandemia, creo que aprendimos a comunicarnos virtualmente y bueno, y ahora retomando las relaciones presenciales, que también está llevando un tiempo. Sí, nos tenemos que acostumbrar. Nos tenemos que acostumbrar. Bueno, le contamos entonces, ella fue senadora provincial, tiene una trayectoria política, es conocedora de la política y, bueno, defensora también de las mujeres, de los derechos. Has trabajado mucho en ese tema en la legislatura. Como para ir entrando en el tema, contanos, por ejemplo, ¿cuál era el fuerte tuyo para trabajar? Mira, mi fuerte siempre fue lo social, una dirigente social del departamento de Godoy Cruz. Trabajé mucho tiempo en el oeste, una problemática que fue la tierra y la vivienda. Logramos entender que el problema real que hay en Mendoza tiene que ver con la tierra y la urbanización de la tierra para que pueda tener acceso todo aquel mendocino o mendocina que sueña con la casa propia. Lo primero que se tiene que tener la tierra, y ese fue un trabajo muy fuerte que hice desde el 2001 hasta el 2016, que logramos erradicar una villa completa. En ese tiempo, bueno, empezamos, mirá cómo lleva el tiempo, ¿no? Empezamos con un intendente que era bifi y terminamos con un intendente que era casi gobernador, que fue Alfredo Cornejo. Eso yo lo llamo gestión asociada. Puedo pensar diferente, tener ideologías diferentes, pero a la hora de concretar los deseos de la población a la que uno representa, se pone a trabajar en conjunto. Por supuesto que las prácticas políticas en la provincia de Mendoza tienden a ser como segmentadas, una palabra muy usada. Hay propuestas políticas como enfrascadas y si no las hago yo, no las hace nadie. Yo propicio todo lo contrario. No hace falta que esté enlatada como mi idea, sino que debo abrirla al arco político para que alguien de ese arco político sea capaz de ejecutarlas. Y ahí se logra la transformación política. En esta vida que era la lonja, que ya no existe más, hoy hay un parque porque se logró hasta la cicatrización. Cuando yo explico de la cicatrización, todo el mundo me dice, ¿qué es eso? Lo aprendí con una persona muy exquisita que vino desde Buenos Aires, que se llama Fanny de Rosa y se terminó instalando a vivir en la provincia. Ella me enseñó que luego de que vos concretás la vivienda a sectores muy desfavorecidos, lo que tenés que hacer en ese lugar es cicatrizarlo. Y cicatrizarlo hoy es una gran plaza donde se hacen ferias y las ferias generan dinero para esa población y hay todo un circuito económico en un sector donde incluso todavía suben los colectivos en horarios específicos y no tiene frecuencia de cada 15 o 20 minutos. ¿Dónde está ubicado, perdón? ¿El barrio y la lonja? Viene en el oeste de Godoy Cruz, se llama el barrio Sol y Sierra, es a la altura del paredón del dique Maure. Es como el último barrio que tiene el departamento. Eso fue una experiencia exquisita. Yo no puedo decir que lo hizo Andrea Blandini. Lo hicimos en una gestión asociada con quien después fue el gobernador de la provincia. Por supuesto que
ves que ahí veías cuando se termina el proyecto, en lugar de estar todos los actores festejando, solo estuvo un gobernador entregando las viviendas. Y vos decís, para que se hizo mucho acá, incluso transformar la vida de los pobladores. Eso, para que, mira, cuando vos me hablás de las mujeres, a mí me encanta hablar así, porque cuando me hablás de las mujeres, había como un registro de quiénes eran los habitantes de esa vida, y habían puesto como habitantes de la vida todos hombres. Cada vivienda precaria estaba a nombre de un varón. Justamente lo que pasa en los sectores, en las vidas, es que en las vidas no se queda el varón, se queda la mujer con sus hijos. Entonces la movilidad es muy grande. Y ellos no aceptaban que ese listado fuera cambiado a nombre de las mujeres. Las que llevaron adelante todo el proceso, porque fue un proceso exquisito, las encuestas para poder asignar las viviendas, porque esas viviendas vinieron de la nación en su momento y tenían la característica de que según la cantidad de hijos, incluso según la cantidad de hijos, varones o mujeres, era la cantidad de habitaciones. Entonces se hicieron viviendas de 4 habitaciones, 2 baños, patio interior, estar, cocina, termotanque, calefactor. En ningún diario salió esto explicado. Y fueron escrituradas en su mayoría a mujeres, a las mujeres, que son las que cuando vos ibas a la historia de esas mujeres, capaz que tenían un hijo con un esposo, un hijo con otro, y estaban conviviendo con un tercero. Entonces, bueno, pero la que se quedó ahí con todos sus hijos fue la mujer. Y eso fueron cosas que quedaron escritas en el IPB. El programa se llamó Un Lote para Vivir. Luego pudimos traer el programa de vivienda y no se entregó solamente el lote, sino la vivienda. Qué bien, ¿no? Y es verdad eso de que en las villas vos vas y encontrás la mayoría de mamás solteras o mamás solas que la van peleando. Pero bueno, todavía había un arraigo machista en el tema de contar al hombre como jefe de familia. Claro, no se habla de la jefa de familia. Claro, no se hablaba. O no se hablaba. Entonces, claro, bueno, esas cosas se van cambiando y van cambiando. Incluso, mira, yo te cuento, porque en campaña uno vuelve a las raíces y busca a las personas que la han acompañado. Y entre una de esas personas, que de paso, si me está escuchando, le mando un saludo a mi querida Gloria, ella no solamente ha adquirido su casa, sino que hoy, si vos vas, se puede ver concretamente. Si vos vas, ella hoy tiene un pequeño supermercado en un lugar donde escasamente habían kioscos antes. Entonces su crecimiento fue tan grande que le dio impulso a ser una referencia en esa zona y tener un recurso económico de negocio, de intercambio, de incluso trae cosas de otros lugares y le da acceso a esa población que está aislada. Vos tenés casi 2 kilómetros entre el lugar más poblado y ese barrio. Ha quedado como solo. ¿Tiene una influencia importante cuando haces participar a la población en la creación de esas cosas? Por ejemplo, en la del barrio, en la de la urbanización, es como que le dan más valor a lo que lograron. Por supuesto. Fíjate que una de las grandes críticas que hacen algunos políticos es que cuando vos entregás la vivienda a sectores desfavorecidos, las venden, las regalan, las no sé qué, las no sé cuánto, y entonces empieza toda la discusión de que no pagan sus casas, de que aquí que... Yo los invito concretamente a ir al barrio Soliciere y las 111 viviendas, salvo que haya fallecido alguno, sigue siendo de propiedad de esas mujeres a las que se le asignó y juntan todos los meses su platita para pagar la cuota, que por cierto no es nada barata, son de 18.000 pesos y tienen 20 años para concretar eso, y la cuota se va ajustando en la medida que se debe ajustar, no en sentido, no justamente para que se las quiten, porque también pasa eso, digo, todos los que entraron al Procrear y que hoy se quedaron sin trabajo, que
no se evalúa esta situación, ¿me entendés? Entonces, bueno, en este caso, hasta eso se ha tenido en cuenta porque siempre la cuota tiene que ir en relación al 10% del ingreso familiar que hay en ese momento. Está bien, ya a su vez te da la posibilidad de poder concretar otros planes de vivienda. Por supuesto, es un circuito virtuoso y lo tenés que hacer con la gente para que eso dé posibilidades. La pregunta que me decía la Estela es justamente eso, ¿da posibilidad? Sí, si lo haces con la gente, si lo haces vos solo, no hay apropiación del derecho. Claro. ¿Vamos al corte? Vamos al corte. Bueno, seguimos con más aquí y ahora. Y hablando, Javier, se me viene a la memoria cuántas veces nos han preguntado sobre Godoy Cruz, que tiene 3 franjas. Hemos tenido ya algunos precandidatos. Sí, que por ahí han como evadido la pregunta, pero a ver si la vamos a hacer a Andrea. Viste, siempre hemos tenido la oportunidad de tener otros precandidatos y evaden, más por son oficialistas. Godoy Cruz tiene 3 franjas: este, centro y oeste. El centro sabemos que es el modelo de departamento que todo el mundo quiere tener o donde quiere vivir. ¿Qué pasa con los costados y qué programa hay para poder mejorar esa zona? Sabemos que no es que sean barrios, no todos casos son ni casas precarias, pero son zonas rojas, son zonas donde no tienen toda la atención. Mira, Godoy Cruz tiene una característica que yo le llamo incomunicación entre sus habitantes. Hay una imagen visual de que existen esas 3 franjas, o 2 franjas en realidad, o sea, vos desde del centro, es claramente la aplicación del capitalismo salvaje, porque es por derrame va a llegar a las orillas. El problema es que nunca derrama lo suficiente como para que llegue a las orillas. Entonces, a medida que te alejas del centro, vos encontrás la desigualdad esparramándose, no la igualdad. En el centro también hay como núcleos muy, muy desiguales que tienen que ver con la urbanización del departamento. Por ejemplo, Flor de Cuyo, que está enfrente de Palmares, es una zona donde todavía encontramos mucha construcción de adobe, gente con escasos recursos, pero como no te metes adentro y te zambullís en el departamento, te quedás con esa calle San Martín y algunas zonas de su alrededor. Esa terrible desigualdad es promocionada por la política. Entonces, nadie se anima a hablar con nadie para que se construya una comunidad godoycruceña que sea capaz de entender que con la sola imagen del centro no es suficiente, porque después nos vamos a lo que llamamos zonas rojas, que es una calificación desagradable y dañina hasta para la salud de los pobladores, porque en las zonas rojas de Godoy Cruz, que ellos mismos marcaron con un criterio de ellos, y cuando digo de ellos hablo del Frente Cambia Mendoza, que en los años 2001 al 2010 no existía. El Frente Cambia Mendoza viene a armarse en los últimos 10 años, no existía así que es una cuestión de ideología radical incluso en estas cuestiones, que debo decir, mira, en ese tiempo ya esto existía y ya lo hacían y lo promocionaban, que algún día le iba a llegar a esos sectores. No le va a llegar lo que más no llegan las ambulancias a esos sectores, no entra el correo. Yo ayer en la escuela le decía, hay ausentismo en la escuela donde yo trabajo, de 15, 20 alumnos que tenés por aula, los días lunes por ejemplo van 5, y el viernes vuelve otra vez. Si vos tenés una media que va de martes a jueves, y los lunes y los viernes los niños no van. Entonces yo decía, bueno, pero mandemos el telegrama para que de alguna manera haya presencia, y me contestan las autoridades escolares, no, es que acá no llega no va a venir el correo. O sea que no solamente decir zona roja es porque quizás sea peligrosa,
y Google Maps le marque a un turista por acá no pase porque es inseguro, sino porque ni la salud, ni la educación, ni la digitalización, ni la vivienda, ni llega. Y esas son políticas que se aplican así. Quizás quieran que muchos pobladores terminen yéndose del departamento. Yo lo que digo es que quiero más pobladores en el departamento, felices de vivir en Godoy Cruz, con una identidad de Godoy Cruz que la tiene y que no se muestra. Vos sabés que en la bodega Filippini, que ya queda escasamente sus paredones, tiene un mirador que lo habrá construido la familia en su momento, porque desde ahí, en los momentos de mucha claridad ambiental, se ve la Concagua. Se ve la puntita de la Concagua y es como hasta mágico verlo. ¿Vos lo ves señalizado en algún lado? No. Si se podría tirar eso y borrarlo mejor, así construimos, no sé, un edificio para gente pudiente y nos vamos sacando a los pobladores que aparte, digo, los pudientes no van a ir a trabajar de empleados municipales en la recolección, por ejemplo, que son propios pobladores de Godoy Cruz, que los tenemos asentados en el este y en el oeste. Y esos pobladores están sin sueldos dignos, que son responsabilidad del municipio, que todos esos trabajadores tengan sueldos dignos y que sean felices de vivir en el departamento. Bueno, no, esa población está empobrecida. Y es todo un trabajo que hay que hacer, como el mismo que hice en el Sol y Sierra. Sentarnos todos los actores a ver cómo hacemos para que ese Godoy Cruz, que es bonito en la imagen, eso no quiere decir que no tengamos núcleos de pobreza en la misma ciudad o familias viviendo en casas que se ven en su frente se ven como prolijas, pero adentro hay una gran problemática. Yo lo que convoco es que ese mismo trabajo que se hizo en el Sol y Sierra, donde todos los actores fueron parte para mejorar su situación de vida, lo apliquemos en todo el departamento, para que nadie más hable de que en Godoy Cruz, porque también duele como godoycruceña y como precandidata a intendenta, que muchos periodistas preguntan esto: ¿cómo puede ser que en Godoy Cruz tengamos una zona central y tengamos lugares donde llegamos al abandono absoluto en los límites del departamento? Sí existe, hay vulneración de derechos, no quieren hablar del tema y el tema hay que hablarlo. Yo te cuento una experiencia en el Pedemonte de Godoy Cruz, donde había cría de conejos y la persona había hecho en esta cría de conejos un ambiente natural para criarlos. Bueno, nadie acompañó a esa persona a que pudiera seguir creciendo en el emprendimiento y se terminó. Y había hecho en el monte las cuevas naturales para criarlos y eran animales que estaban criados de manera casi natural. Bueno, acá me llega un mensajito de Estefanía, una oyente de Godoy Cruz, y te está escuchando, y justamente por el tema de la educación que recién mencionabas y también de salarios dignos. Sabemos que venís del ambiente educativo. Vamos a suponer que el pueblo godoycruceño te da la oportunidad de conducir la Intendencia de Godoy Cruz. ¿Cómo harías para poder mejorar los sueldos, para que los docentes tengan salarios dignos? Yo sé que hay cosas que dependen de la provincia y otras que dependen de la nación, pero como futura intendente o intendenta de Godoy Cruz, ¿cuál es tu propuesta para mejorar el salario docente? Es una pregunta que acá me hace Estefanía, que te está escuchando. Hay varias cosas que hay que hacer en el sistema educativo y una de las fundamentales es replantearse todo el sistema. Un maestro trabaja como si estuviéramos hablando en términos de esclavitud. No se lo piensa como un profesional. Creen que si no llega a las 8 de la mañana es incumplidor. Que si se retira en su hora libre, como la llamamos normalmente, en su hora especial, después no va a volver. Que se enferma y es mentiroso. Le aplicamos un ítem para que la sociedad vea
que hay un gobernador que es suficientemente malo como para castigarlo. El replanteo debe ser total del sistema educativo, porque primero que hoy, si hablamos en términos reales, y esto lo voy a decir incluso como pensamiento personal, porque primero que ella me lo está preguntando como quizás hasta colega, hoy para que un maestro pueda dedicarse al perfeccionamiento que necesita para poder dar clase en las condiciones en que las tiene que dar, en el mundo que se plantea, necesita un sueldo que no esté por debajo de los 500.000 pesos. Un maestro hoy va a trabajar a las 8 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde porque tiene que hacer doble turno porque el sueldo no le alcanza. Si después de eso, y que en la mayor, porque esto, Departamento de Estadística es urgente que en la provincia de Mendoza que de verdad evalúe estas cosas. La mayoría de las personas que trabajamos en los ámbitos educativos somos mujeres. Es decir, que llegamos a nuestras casas y nos tenemos que hacer cargo del trabajo de la casa, de nuestros hijos, de la comida. Si a eso le tenés que agregar perfeccionamiento, nos quedarán 3 horas para dormir. No, y encima todo lo que es el programa para el otro día, planear todo el trabajo. Claro, o sea, llega un momento que es inviable seguir ejerciendo la profesión en las condiciones en que te la está planteando el Estado, solamente para castigar al sector docente. Ahora, ¿por qué se demonizar, ¿no?, al maestro? ¿Por qué se lanzó ese programa de demonizar al docente? En condiciones enfermas tenés que ir a trabajar, por el famoso ítem aula. Decir eso, que trabajan 4 horas, que como si fueran los más vagos del sector público. Cuando uno hace liderazgo puede hacerlos de diferentes formas, incluso hay, no me voy a acordar de todos, pero hay liderazgos maternalistas, liderazgos conductistas, Cornejo optó por un liderazgo de violento, de un liderazgo donde yo ejerzo el poder y de esa manera se lo comunico a la población para que vean que yo soy fuerte y malo. Papá malo que te reto y vas a ver cómo vos vas a aprender a hacer las cosas. Eso ya no va en el mundo en el que hoy estamos viviendo. Si nosotros no entendemos que los liderazgos son construcciones colectivas, donde todos los actores, por supuesto que hay un momento en donde vos vas a poner ciertas reglas para que eso funcione, pero vos debés confiar en la libertad de las personas. Vos debés confiar en que esa persona preparada, bien paga, con vocación, porque la vocación también forma parte de esto, de los servicios básicos de una sociedad, salud, educación, seguridad. Vos tenés que confiar que esa persona tiene vocación para hacerlo. Yo no voy a dar clase porque no me queda otra que ir a dar clase. Voy a dar clase porque me gusta dar clase. A mí me gusta ver cuando el niño escribe su primer palabra. Claro. Entonces, esa responsabilidad es la que me lleva a seguir en este camino de servicio. Cuando construyo eso, esto es lo mismo que las casas. Ninguna mujer vendió su casa. Ninguna mujer, ningún profesional dejaría de ir a trabajar. En la salud hizo lo mismo. Está bien, pero ¿cómo haríamos para poder mejorar esa calidad de vida? Tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. Estamos pasando y a la vuelta le contestará Andrea. Dale, gracias. Seguimos con más aquí y ahora. Bueno, había quedado una pregunta pendiente a Andrea y también me gustó mucho el tema de que Andrea es maestra en el Campo Papa, lo que le llaman el Campo Papa. Claro. Mira, como intendenta creo que primero que los intendentes tienen que dejar el ABL, que se llama Alumbrado, Barrio y Limpieza, y involucrarse en problemáticas que incluso los toca y cada día los toca más fuerte. En el tema de educación, Godoy Cruz cuenta con polideportivos casi uno por barrio. Es decir que en las escuelas que tenemos, en los alrededores de las escuelas que tenemos, nosotros perfectamente podemos estar hablando de doble escolaridad con educación formal en las escuelas y con educación no formal en los polideportivos. Pero ese juego tiene que ser incluso obligatorio,
para que los niños empiecen a tener otra cosa, a aprender a leer, escribir, sumar y restar, como dice Cornejo, que él quería que los niños de otra manera. No solamente se aprende con el papel y haciéndolos escribir 20 veces los mismos o leyendo 20 veces los mismos, sino que se aprende, hay habilidades que se aprenden y que después se llevan a la lengua y a la matemática, que se aprenden no en la silla con una mesa y con un lápiz y un papel. Ahí podremos hacer un trabajo, y es una propuesta mía, que el municipio de Godoy Cruz pueda aportar la educación no formal como obligatoria y acompañando el proceso educativo de la provincia. Generaría muchísimos puestos de trabajo. Estamos hablando de deporte y de arte y de cultura, que podríamos estar generando muchísimos puestos de trabajo, que hoy eso no está interrelacionado. Si quiere que vaya al polideportivo, no, tiene que ir al polideportivo. Tiene que ir a hacer un deporte. Que sea parte de la jornada escolar. Claro. Obligatoria, entonces estamos hablando. Obligatoria, involucrándonos los municipios en la problemática. Aparte de por supuesto que los intendentes se tienen que sentar con el próximo gobernador a hablar del sueldo de los docentes, porque lo involucra. Hoy la mano de obra calificada es una cosa que falta en Mendoza, falta en los departamentos. Vos querés conseguir mano de obra calificada y no la tenés. Eso se hace a través de la educación. Se hace a través de la educación. No se hace mágicamente. Una persona no va a aprender a ser electricista. Claro, también eso se puede dar en los colegios secundarios, en la parte del oficio. Pero hay que interrelacionarlo de tal manera que esos jóvenes que tenemos en las escuelas secundarias tengan de verdad que ir. Y el tiempo que están en la escuela... No están en la calle. No están en la calle. Bueno, eso hay que empezar no es un trabajo que se va a ver de un día para el otro. Una vez yo tuve la oportunidad de hablar con una ministra de Educación y me dijo: los procesos educativos se ven a 10 años. Bueno, hay que darse esos tiempos para de verdad hacer transformaciones. Si no se hacen. ¿Cuánto tiempo yo he demorado en ver que esa alumna que se llamaba Gloria, porque fue alumna mía aparte en la Escuela Cordillera de los Andes cuando yo estaba en la cordillera, esa alumna que se llamaba Gloria, que vivía en la villa y que ahora tiene su supermercado, y han pasado casi 15 años? Pero es un proceso en el que yo he hecho todo el acompañamiento para ver el resultado. Las sociedades cambian con tiempo, no sin tiempo. No es de un día para... No es que viene una bolsa de dinero y con eso vuelve a transformar. No, es mucho tiempo. Hay que poner a trabajar psicólogos, trabajadores sociales, arquitectos, ingenieros. ¿Por qué digo esto? Porque para ambientar un polideportivo para una salita de 4, de 5 y de primer grado, no es lo mismo que la cancha de básquet, porque yo ahí tengo que trabajar otras capacidades. La propuesta es: trabajemos juntos, no somos islas. Me quedó como preguntarte el tema. Vos trabajás en el campo, Papa, y es una cuestión que como si ha quedado una isla dentro de lo que es la ciudad de Godoy Cruz, ¿no es cierto? Ha quedado ahí adentro. ¿Y por qué no se cambia ese barrio? ¿Por qué no se hace lo mismo que se hizo con el Sol y Sierra? Yo creo que tiene que ver con la falta de voluntad política de hacer transformaciones reales. Si vos ahora vas a recorrer el corredor urbano 3, se están construyendo paredones que separan para que el corredor no pise personas, paredones y no viviendo. O sea, los mismos ladrillos que han utilizado para esos paredones perfectamente se construyen viviendas. No se quiere a ese otro que no me gusta. Ese otro pobre no se quiere. Y yo lo que digo es que yo sí lo quiero. Y lo quiero activo en la sociedad. Y lo quiero aportando a la sociedad. Que se puede hacer. Son personas muy valiosas. Todas. Godoy Cruz. El pozo de basura de Godoy Cruz. Que en definitiva sigue estando escondido, pero sigue estando, porque los niños los dicen,
vienen los camiones de basura, señorita, y de acá traje este lápiz, este cuaderno, este vaso, los supermercados van y tiran. Los mejores en esa misma zona está el en la misma zona. Los recicladores eran los mismos pobladores del Campo Papa. Claro. Si nosotros hubiéramos montado una empresa real de reciclaje, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Claro. Que no se quiere hacer, y no, por ahí el político quiere quedarse con un negocio que es muy grande en estos tiempos y que antes no lo veíamos, que es el reciclaje. Entonces, por ahí los políticos quieren quedarse con eso. Yo de verdad digo, estamos llegando a límites donde no hay retorno. Incluso en lo ambiental el 2030 es el límite del no retorno. Intentemos no llegar a esos tiempos, porque después el mundo que le estamos dejando a quienes ni siquiera conocemos, como son nuestros nietos y bisnietos, iba a ser un mundo muy difícil. ¿El Campo Papa se puede mejorar? Sí, por supuesto, hay que tener voluntad política para mejorarlo. Sí. Trabajo mi primer reemplazo fue en Lemaús a mi mamá, que ya no está en esta tierra, pero reemplacé a mi mamá. Después tuve mucho tiempo en la cordillera y ahora he vuelto a Lemaús. Me apena haber vuelto y ver las mismas situaciones de desigualdades, de hambre. Quizás en algún momento cambió. No voy a negar que hubieron momentos muy lindos en la Argentina, de 12 años preciosos donde hubo crecimiento. Después otra vez la política empezó a errar los caminos, pero no quería volver a ver lo mismo. No quiero escuchar niños que dicen, señorita, nos acostamos a la noche cagados de hambre. Se asustan algunos porque uso esa palabra, pero la criatura usó esa palabra. Lo tendría que haber grabado. Señorita, nos acostamos todas las noches cagados de hambre, va a tercer grado. Entonces, sí. Yo eso no tengo ganas de escucharlo, por eso me involucro en la política y voy a seguir haciéndolo. Ya nos tenemos que ir de nuevo al otro corte, pero qué rápido, me gustaría ya ahora que nos contaras también sobre cómo fue el llamado de Omar de Marchi para que te sumaras y bueno, sobre este nuevo frente que se ha armado, ¿no? Y muy mendocino. Vamos al corte. Vamos al corte. Seguimos con más aquí y ahora y es el último bloque, así que le tenemos que sacar el jugo. Así había quedado algo pendiente ahí. Así es. A mí, yo te pregunté sobre el tema de cómo fue y por qué sumarte a este frente nuevo que arma Omar de Marchi. Yo venía trabajando mucho, ya casi sobre el final de mi mandato en el 2021, la idea de que Mendoza necesitaba urgente una expresión que expresara, valga la redundancia, los intereses de la provincia. Se suena mucho en los rincones de la política que si vos vas a la Nación a pedir vivienda, si vas a ir a pedir algún subsidio para la producción, si vas a pedir algún programa educativo, como interés propio de cualquier político, debías pasar por Anabel Fernández Sagasti. Y si Anabel Fernández Sagasti lo aprobaba, probablemente, quizás, tal vez, lo lograbas. Entonces yo decía, así nomás. Después tenía el gobierno provincial en la expresión de Cornejo y de Suárez que o era su manera o no. Y si se pensaba y se hacía como ellos proponían, entonces se empieza a trazar una zanja donde los únicos perjudicados terminan siendo los mendocinos y las mendocinas. Hay un equipo de intendentes peronistas que al que personalmente lo fui llamando y convocando para que se produjera esto que terminó confluyendo en la Unión Mendocina, que es todos los cuadros políticos pensando en Mendoza, para Mendoza y por Mendoza. Es una patriada muy grande, es difícil, muy complejo porque uno no sabe
con qué realmente te vas a encontrar. Pero hay que poner sobre la mesa los problemas de Mendoza, que son graves, son estructurales. En los servicios, en los 3 servicios básicos, salud, educación y seguridad, hay problemas estructurales. Ni hablemos de problemas de producción. O sea, nos vamos a encontrar con una situación muy compleja, pero hay voluntad política de transformarla. O sea, hay una persona que levantó la mano y dijo, y se llama Omar de Marchi, yo quiero trabajar por Mendoza y para Mendoza. Claro. Y ahí nos hemos ido sumando muchos. Por supuesto que aparte ha tenido el detalle que también han perdido estas fuerzas que dicen ser representativas en la provincia, en el Frente de Todos y en el Frente de Cambio en Mendoza. Ha tenido la voluntad política de convocar los cuadros políticos. Es decir, vengan a trabajar conmigo. Eso es el libro de política en la mano. O sea, uno no puede empezar algo mandado por otro. Yo claramente lo digo a esto. Si hoy le preguntamos a Anael Fernández Agasti, ¿qué querés ser? Ella responde lo que la nación me diga que quiere que sea. No qué querés ser vos. A mí me preguntas, ¿vos querés ser intendenta de Godoy Cruz? Sí, yo quiero ser intendenta de Godoy Cruz. Sé cómo se hace. ¿Cómo lo puedo hacer distinto y cómo lo puedo hacer mejor? Claro, lo sé. Federal, no tan unitario, porque hoy es todo unitario. Como que se maneja de un solo lado. Claro, que llama la atención la fuerza. Una sola idea. Entonces, y en un mundo diverso, donde lo que está notándose en el mundo globalizado es el permiso a la diversidad, es todo lo contrario. Es muy difícil hablar de un tema tan complejo como la minería si solamente la vamos a mirar desde un solo lado. Te iba a preguntar, pero vos fuiste invitada también en una oportunidad a participar dentro de lo que es el Partido Verde, me acuerdo. Claro. Pero también es como que se van al otro extremo, minería no y no hay chance de ver nada. Creo que ellos usan esa bandera como cautivar un electorado. El Partido Verde era parte del Frente de Todos, era firmante del Frente de Todos. Cuando se produce el problema de la 77-22, el Partido Verde se retira y empieza a trabajar en la Cámara de Senadores conmigo. Al presidente del Partido Verde lo convoqué yo para que trabajáramos justamente en lo que hoy es la Unión Mendocina. Yo no sabía que se llamaba la Unión Mendocina. Claro. Yo no sabía que era Omar de Marchi el que levantaba la mano y decía, tenemos que defender a Mendoza. Se lo digo personalmente a Omar, le digo, no sabía. Incluso si buscan en mis redes le digo públicamente, no sabíamos que eras vos el que iba a levantar la mano. Ahora, bienvenido que levantaste la mano, porque no hay manera, o sea, la provincia hoy está estancada y es inviable. Digo, como lo que no hizo Cornejo como gobernador y lo que no hizo Suárez, que es seguir con su legado, lo que no hicieron, lo van a hacer ahora. O sea, es pobre lo que dicen, es muy pobre. Y el Frente Elegí, con solo los subsidios nacionales, va a levantar la provincia. Acá hace falta 2 condimentos. Primero, la convivencia política, porque si no empezamos a convivir realmente, y después la estrategia para conseguir los objetivos. Esas 2 cosas tienen que ir de la mano para poder sacar la provincia adelante. Si no, se van a seguir yendo. El Hospital Lago Mayor estuvo unos días sin servicio de partos, porque no habían neonatólogos, que después habrán ido a cubrir. Pero imaginen el estrés de un hospital sin el servicio. Y así está pasando en todos lados. En todos los servicios están resentidos, porque no es con el chicote que se gobierna. Eso no es democracia. Eso es lo que te iba a decir, la gente es como que se está usando eso, el de estos reclaman son malos. Aquellos reclaman son malos, no es a ver por qué reclaman y tratemos de solucionarlo, porque el servicio público, el empleo público tiene que existir.
Los únicos que no pueden reclamar mucho son los policías, porque está prohibido, no tienen ni gremio, pero los médicos, los enfermeros, ninguno puede reclamar, porque en cuanto reclaman son malos. Sí. Pero es que el servicio de policía también tiene que democratizarse. Y sí. Porque no puede un policía hoy estar en contra de quien debe proteger, que es al pueblo. Y sí. Entonces, no puede ser que un gobernador le dé una orden y que ese equipo de policía vaya en contra de ese pueblo. O sea, son cosas que hay que replantearse, y hay cosas que hay que discutir y ponerlas en la mesa. Digo, el Omar decía, tenemos que hablar. Y es verdad, tenemos que hablar. Si nosotros no hablamos, y difícilmente vamos... Mira, las reuniones en el Sol y Sierra, que es como mi corazón, fueron de semanas, días, meses, años enteros. Bueno, hay que hacerlo por las generaciones que vienen. Mendoza de verdad está con problemas de agua. De verdad está con problemas de agua. Ahora, hay plata puesta en bancos extranjeros para que den intereses, y no estamos impermeabilizando para poder proteger el agua. Todas esas cosas hay que discutirlas. Y de frente a la cara, de frente a la sociedad, decirle, miren, esta es la plata que tiene Mendoza. Con esto cuento, esto puedo hacer, esto no puedo hacer, y hacia allá vamos a caminar. Mira, vos sabés que me ha quedado algo, en base a lo que venís diciendo, ¿cómo van a hacer para convivir tres fuerzas políticas que en su momento de la historia fueron opuestas, como es el Partido Demócrata, hoy en la mano de Marchi, el Partido Justicialista, que es una base obrera por historia, de 1946 a la fecha, y también un sector del cornejismo, porque recordemos que Orozco vino del cornejismo. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio que se ha producido para que tres fuerzas totalmente distintas puedan llegar a converger y que no vivamos dentro de un par de años que se disolvieron y los mendocinos pagamos los mendocinos pagamos el plato roto? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo piensan que se va a producir esa unión entre estas tres fuerzas que yo la veo tan distinta una de la otra? Mira, siempre cito a San Martín porque me parece que aparte es como que lo tenemos en nuestro ADN como mendocinos. Si San Martín no juntaba todas las partes y se producía el cruce de los Andes, no había libertad. Estamos en tiempos de personas que tengan la capacidad de sentarse y terminar con el juego de la politiquería. Se acabó el tiempo. Hay que sentarse a hablar porque no hay posibilidades de generar trabajo, de generar educación, de generar empleo, de generar... no hay tiempo para seguir peleándonos. Tendremos que ver cómo se resuelven las PASO, cómo queda ese tablero de ajedrez armado, y todos tendrán que sentarse de verdad a hablar, porque antes o después la crisis nos va a pasar por encima. Estamos 7 años, el 2030. Lo que te decía recién fuera de micrófono. Sí, ¿me entendés? O sea, no hay tiempo para seguir jugando. En este momento o es el diálogo y la mirada hacia la sociedad, o vamos a estar en problemas serios que para colmo eso traen dolores muy fuertes, porque cuando se producen las revoluciones de los pueblos, la paga el pueblo, no la pagan los políticos. Bueno, se nos terminó el tiempo. Qué rápido. Te parece mucho una hora, pero no. Bueno, la lista es 504B, la Unión Mendocina, y bueno, convocarlo básicamente a un momento de esperanza, que me parece que estamos en vía de eso. Bueno, a mí me quedó un montón de preguntas, saber cuándo caminas Godoy Cruz, qué te dicen, bueno, pero me parece que está para que la invitemos otro día y sigamos conversando, porque hay un montón de preguntas que faltaron y me hubiera gustado conversarlas con vos. Bueno, pero el tiempo es tirano y se nos acabó. Bueno, pero vuelvo cuando me invite. Bueno, esperamos que la hayas pasado lindo, te hayas sentido cómoda. Y bueno, muchas gracias por estar acá. Javier, ¿alguna...? No, muchas gracias por tu presencia. La verdad que todos los políticos que han venido acá a la radio
creemos que la han pasado bien, a todos les hemos hecho prácticamente las mismas preguntas. Somos un multimedio libre, no tenemos ninguna orientación política, cada uno la tiene por sí solo, pero la radio no la tiene, así que a todos los políticos les hacemos exactamente las mismas preguntas. Bueno, esperemos que nos puedas volver a visitar, quizás ya como candidato a intendente. Yo lo he re disfrutado. Me parece que estos son los espacios que tienen que existir, y si acá somos capaces de convivir, con más razón hay que hacerlo en los poderes ejecutivos y legislativos. Muchísimas gracias. Ojalá que así sea. Nos vemos, Andrea. Bueno, nos vamos, nos encontramos mañana si Dios quiere.